incuestionable similitud. Sí, eso es muy Sí, cierto. sí. Eso es muy cierto. Bueno, ¿viste? Dale un premio, dale un premio. Vamos a darle premio. Bueno. Lucrecia Martel en Córdoba, perdón, Sole. Sí, sí. ¿Te queda alguno ahí que quieras compartir? Bien. Hasta ahí llegamos. Lucrecia Martel en Córdoba y Santiago Saín con un archivo que tiene casi 20 años y que habla con una cuestión que afecta a Córdoba, ¿no? Sí, sí. Es un documental muy cortito que lo hizo para la Facultad de Arquitectura de la UBA. Ajá. Y me parece que, no sé si buscando locaciones, porque ahí el comienzo lo nombra. Nombra esa circunstancia. Bueno, se empezaron a encontrar con esta realidad que bueno, que con el paso del tiempo también en Córdoba se fue como expandiendo. Y quizás también es, no sé, creo que hay algo como de aspiracional en nuestra clase media ya, ¿no? No es solamente de las clases altas, esa idea de bueno, con la excusa de la seguridad o de la inseguridad, nada, de encerrarse barrios completos, ¿no? Y separarse del resto de la ciudadanía a través de un muro. Exactamente, la idea del gueto, ¿no? Está atrás de eso. Bueno, a mí me llama mucho la atención. Recién hablamos de la particularidad de Córdoba y la cantidad de metros cuadrados que hay de barrios cerrados. Bueno, ahora también tenemos como otro récord, que es el hecho de pensar de que también bajo la excusa de la inseguridad podemos cerrar calles con portones, ¿no? Impedir la circulación del resto de la ciudadanía. Estás hablando de Villa Allende. Estoy hablando de Villa Allende. Y eso es algo que realmente impresiona. Sí. Villa Allende, que a su vez es una ciudad que tiene buena parte de sus metros cuadrados también encerrados entre alambrados por los barrios privados que han crecido ostensiblemente, ¿no? Exactamente. Toda la zona de Villa Allende, Mendiolaza es un fenómeno a nivel nacional, el crecimiento de los barrios cerrados. Y digamos, esa idea de cerrar con portones la circulación de las calles, que son públicas, nada, me parece que si es algo que se expande, estamos en un problema, ¿no? Sí. Y además tenemos otro antecedente también en el que podemos pensar, que es que en Córdoba incluso existe la marcha de la gorra, ¿no? Un reclamo porque hay ciudadanos que no pueden circular libremente por su condición social o por su aspecto, su forma de vestir en los lugares públicos, ¿no? De la ciudad. Entonces creo que estamos como sociedad ante un problema grave y esto lo que me pareció es que me parece que los grandes artistas, los grandes representantes de nuestra cultura tienen esa capacidad de ver antes, ¿no? De preocuparse por un tema incluso antes de que el resto de la sociedad lo veamos tan claramente, ¿no? Pasa en la música, pasa también en el cine, pasa en las artes visuales. Me hiciste acordar a Pierre Bourdieu, que decía eso. Pierre Bourdieu, uno de los padres del postestructuralismo francés, de la sociología francesa, y que decía que él como intelectual tenía la obligación, por las herramientas con las cuales contaba, de poder avisorar futuros problemas y advertir lo que eso puede ocurrir, ¿no? Él lo tomaba como una responsabilidad. A veces en las imágenes pasa también eso. De hecho hay algunos teóricos y cineastas que plantean esto, que a veces uno incluso cuando hace un registro de la imagen como autor de eso, en realidad no... digamos, el significado que hay detrás de esas imágenes a veces ni siquiera uno es consciente, ¿no? Después hay algo más que nos dicen esas imágenes de nosotros como sociedad que por ahí no estaba claro cuando lo filmamos, que cuando lo ponemos en otro contexto, bueno, también lo que nos cuentan esas imágenes quizás es otra cosa que ya no tiene tanto que ver con la intención original del autor. Pero en este caso sí, es una cineasta, una artista que ya detectó un problema, ¿no? Ahí. Y incluso pienso que también es una preocupación, pensaba también en Nuestra Tierra, ¿no? En la última película de Lucrecia Martel, claro, que también habla, ¿no? Sobre la ocupación del territorio, sobre la discriminación. Y creo que también podemos pensar en algo que siempre lo vimos como un fruto del neoliberalismo, ¿no? De un estadio del capitalismo que se caracteriza también por la fragmentación y sobre todo por la desigualdad, ¿no? Porque también este encierro nos habla de la desigualdad y de separarse del otro que por alguna razón
queda excluido del sistema. Ujú. Pero yo pensaba el otro día mirando la película de Lucrecia Martel, hay un momento donde hay una imagen en una iglesia donde se ve a un grupo de indígenas, de pueblos originarios representados atacando un fuerte, ¿no? Y hay como una especie de ángeles que tienen como unos rayos defendiendo ese fuerte donde están los españoles. Y ya mirando al otro como el enemigo, ¿no? Como alguien que hay que sacar del medio, excluirlo, con el que no podemos integrarnos. Pensaba que quizás es la historia también de nuestro país, ¿no? De cómo pensamos el territorio. No sé, la conquista del desierto, ¿no? Bueno, en Córdoba tenemos una tradición, en el sur ni hablar, ¿no? De los fortines, ¿no? Y esa idea de que hay alguien que tiene algún privilegio de clase o racial para ocupar el territorio, y hay otro que se lo puede desplazar y que no tiene los mismos derechos. Yo creo que hay algo en esa forma de urbanizar nuestra ciudad, bueno, que también nos habla de esa idea de sociedad, ¿no? De que hay algunos que son los menos, que pueden acceder al territorio de esa manera y separarse del resto, ¿no? E incluso creo que también detrás de eso hay esa idea de no ver, ¿no? Al que no está dentro del sistema, al que no es igual a nosotros, y pensar a ese resto de la ciudadanía como alguien peligroso también, ¿no? Porque es la idea que hay detrás de eso. Y también creo que hay algo del Estado, ¿no? Que podemos pensar en Córdoba sobre todo. ¿Cómo administra el territorio? Y porque en algún momento, si pensamos cómo se conquistó, digamos, el territorio nuestro, el Estado, digamos, estaba en la avanzada. Pensémonos en la conquista del desierto. Quizás ahora es lo privado, digamos, el que avanza a través de acá usamos esa palabra desarrollista, que me parece que es demasiado buena. Y el Estado igual es importante, no iba atrás, porque a mí una cosa que me llama la atención en nuestra ciudad es que hay una diferencia entre lo que se invierte en infraestructura, ¿no? En estos barrios, donde a veces pienso si quizás los mismos funcionarios que decían esas políticas no son los que también habitan esos lugares. Y claramente hay otros lugares de nuestra ciudad que están totalmente postergados, ¿no? Completamente. Y se inauguran barrios privados que cuentan con servicios que barrios históricos abiertos no ni los sueñan tienen. con poder tener. No estoy Exactamente. hablando de los cables subterráneos, estoy hablando de una vereda, de un cordón cuneta. Del gas. Completamente. Y los barrios privados tienen esos las privilegios. cloacas, totalmente. Sí. ¿Te parece que vayamos compartiendo Dale. un poquito de lo de Lucrecia Martel? Recórdame el nombre, cuando quieran el control darle play, avancemos nomás. Recórdame el nombre. La ciudad que huye se llama. La ciudad que huye. Sí. Creo que también tiene que ver con eso de detectar un problema y verlo, ¿no? Que estaba pasando de gente que se iba de la ciudad de Buenos Aires, que además una ciudad hermosa, si uno piensa. Claro, sí. Y esa idea de irse, no sé. Ahora tenemos como una Miami en Tigre, ¿no? Que es Nordelta, ¿no? Una especie Todo de lo gran que eso ciudad. representa. Bueno, alguien dijo, así que un dirigente político dijo, si quieren encontrar narcotraficante vayan a Nordelta. Yo repito lo que dijo él, no conozco absolutamente nada, ¿no? Un lugar que se montó sobre un espacio natural. Imágenes del documental encargado por la UBA, la Facultad de Arquitectura, nos decía Santiago. Exacto, sí. ¿Tuvo suficiente proyección, difusión este documental de Lucrecia Martel? Yo creo que todo lo que hace Lucrecia, bueno, tiene como una circulación y cierta trascendencia, quizás por como es un corto y hecho para un espacio académico, no tanto como sus Para largos. una universidad de sobre urbanismo, sobre arquitectura. Ahí lo que empezamos a ver es cómo Los automáticamente cuando empiezan a filmar los alrededores llega la seguridad y empieza a indagar, bueno, qué están haciendo, tener que dar explicaciones, que es algo bastante loco y que pensemos que viene desde la época del proceso, ¿no? Donde no teníamos autorización como ciudadanos para estar con una cámara, con una... tratado de integrar a la población a través del diseño de una ciudad de manzanas iguales. ¿El relato es de la propia Lucrecia? Sí. Privados. Ella lo que La cuenta es inversión cómo... estatal en transporte público facilitó la comunicación por este vasto territorio. Cómo el Estado intentó que En los nos años integremos 90, en algún esta momento. voluntad estatal desaparece.
El conurbano fue privatizaron las pensado para empresas eso. públicas, Exacto. se Conurbano desmantelaron las redes Y como en los ferroviarias, 90 se empiezan a y la fractura desmantelar social se todas esas profundizó. redes, incluso de transporte que nos posibilitaban. Tiene que seguir filmando, digamos. Las postales que se ven que pertenecen a Tigre o a la zona de Pilar Exacto. son muy similares a lo que se ve en el Gran Córdoba, ¿no? Y en Córdoba también, con los barrios privados cerrados, muros. Hace algo muy interesante Lucrecia, que es ir mostrando las dos caras, ¿no? Lo que se ve hacia un lado y hacia el otro en un traveling. Para una universidad, me dijo. Y el contraste fuerte que hay de una vereda y de otra vereda, ¿no? Con los muros y los alambres de púa de un lado y las casitas. Y esa Del idea, otro. digamos, que no sé, Unos tienen canchas de golf, otros canchas de polo, algunos con centros comerciales y centros médicos muy modernos, muchos con colegios bilingües, todos con seguridad privada. Hay una gran preocupación por parquizar, plantar árboles y poner enredaderas que poco a poco van haciendo estos límites más naturales. empezamos a camuflar los muros, ¿no? También. La mayoría de los políticos viven acá. Lo que pasa es que nos dijeron ¿Es que manzano ese? No. ¿Podemos tomar el... No, ¿Podemos no, tomar? no, no, no. Manzano. Parece manzano. Bueno, una es por la seguridad de ustedes. ¿Están con cámara ustedes? A fines de los años 70, el gobierno militar comienza a construir autopistas. En los años 90, la polarización social se acentúa. Se extiende esta red de autopistas que favorece la circulación de autos particulares de sectores de altos ingresos. Gracias a estas vías rápidas, las urbanizaciones cerradas son el negocio inmobiliario más exitoso de hoy. La ciudad que huye de Lucrecia Martel, que hoy recibirá el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Es de libre acceso poder ver este Sí, documental? está en YouTube. y ¿Se encuentra en YouTube? Sí, sí. Bien. La ciudad que huye entonces de Lucrecia Martel. Yo ayer le pedí permiso para pasarlo y le encantó la Y idea. no te lo dio. Sí, me lo dio. Ni se te ocurra, Santiago, le dijo. Y acá estamos. No, mentira. Igual por no hubiera supuesto que tenido problema. sí. Buenísimo, buenísimo. La ciudad que huye es del año 2008, me dijiste. Del 2006. 2006, 20 años exactos. 20 años ya, 20 sí. años exactos. Y las cosas no cambiaron, sino que se profundizaron, ¿no? Exactamente. Y da la sensación que no aprendimos nada. Y me refiero, cuando digo esto, a los que toman, o los que tienen el poder de tomar decisiones, ¿no? Sí, y nosotros también como ciudadanos, porque Sí, yo creo también, que lo sí. hemos naturalizado. Sí, completamente. Digamos, yo conozco un montón de gente, incluso se considera progresista y no lo ve, El efecto no lo ve adverso. como un problema, Sí. ¿no? Que es una segregación lo que se genera. ¿eh? Totalmente. Estamos Política, hablando de geográfica, discriminación. discriminación, Exactamente, sí. sobre el territorio. Exactamente. ¿no? sí, Y sí, que sí. si nos ponemos a ver hacia atrás, es algo histórico que yo supongo que en general no estaríamos de acuerdo si nos sentamos a pensar lo que estamos haciendo. Pero bueno, también tenemos la obligación como ciudadanos de pensar cómo vivimos el territorio, cómo lo ocupamos, cómo nos relacionamos con el resto de los ciudadanos. Y creo que también el Estado tiene Sin una duda, obligación, porque digamos, todo esto no se puede hacer si el Estado no es permisivo, ¿no? Exactamente. Y también es interesante pensar el rol de las personas que son los trabajadores, ¿no? Porque esas fronteras que se crean terminan siendo permeables también porque hay una necesidad de resolver algunos servicios y trabajos que no los hace cualquiera, ¿no? También estamos replicando lo que veíamos en las familias aristocráticas Sí, 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 sí. y que Ciudadanos que de también lo de podemos ver primera en y las de segunda, imágenes, sí. exactamente, y que entran a prestar servicios. Y una Con cosa una puerta también distinta. que es muy violenta, que no sé, supongo que les ha pasado, pero a mí me molestó mucho las veces muchas veces al ingresar, hay cámaras, Sí, sí, te sí. sacan fotos, te piden el documento, te revisan el auto, también depende del auto que uno tenga. Yo como soy docente universitario, particularmente existe la posibilidad de que me revisen el auto. Y eso me parece muy violento, ¿no? De ir a un lugar que a uno lo invitan. Y de repente eso. Y de repente tener que pasar por esa situación, ¿no? El anfitrión también tendría que pensar en eso, ¿no? A dónde nos está llevando. Exactamente. Santiago Saín, un gustazo siempre. ¿eh? Muchísimas gracias y todo el Gracias. éxito del Igual. domingo en Altagracia. Muchísimas gracias. Hacemos la última pausa, ya volvemos.